Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este podcast. Hoy día tenemos la clase número 5, que corresponde a la seguridad, ¿cierto? Y vamos a ver qué es el tema más importante de lo que a mí me parece, producto de que el líder tiene que, en el liderazgo, ¿cierto? Tiene que demostrar seguridad para poder liderar. Si hay un líder inseguro, lamentablemente genera desastres. Entonces, es importantísimo que se pueda considerar esto como, voy a acercar más el micrófono y todo para que me escuchen bien. Y es importantísimo que el líder tenga seguridad. ¿Y cómo se adquiere esa seguridad? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se puede demostrar esa seguridad? ¿Y qué esperan los otros también? Hay técnicas también que enseñan los psicólogos y los expertos, pero también hay cosas quizás que van más allá de la técnica que son muy importantes considerar. Vamos a ver ejemplos de la vida cotidiana y también ejemplos bíblicos de cómo se logra tener seguridad en forma perfecta. Eh, Bien. Aceptar. Entonces vamos eh, a cambiar la pantalla con el compartir que tengo acá. Perfecto. Ahí está. Ok. Entonces, clase número 5, confianza y seguridad. Algo que tiene que necesariamente transmitir el líder. Y como vemos en la pantalla ahí a Sean Connery, que siempre en sus películas de James Bond, obviamente tenía que demostrar plena seguridad y confianza en lo que hacía, a pesar del peligro que él vivía a cada instante, ¿cierto? Pero siempre salía victorioso por lo mismo, ¿cierto? Y toda la confianza del gobierno, en este caso inglés, creo que era un norteamericano, no sé, que lo apoyaban. Inglés creo que era. Bueno, sigamos. Entonces, en el fondo, lo que tiene que tratarse, el objetivo de esta clase es que el alumno, nosotros, comprendamos la importancia de la seguridad en sí mismos, en nosotros mismos, y la transmisión de confianza al grupo, como base para un liderazgo que respalda, motiva y fortalece a los demás. No un liderazgo que genere, diríamos, incertidumbre, que no sabe lo que se espera, para dónde vamos, qué está pasando aquí, que hay a veces un líder que puede ser incluso autoritario. ¿Funcionará eso? Parece que no. Vamos a ver por qué. Todo ese tipo de cosas las vamos a analizar hoy día. Es súper importante que se concentren bien porque de esto depende tu capacidad de liderar en el futuro. Entonces, como introducción, lo obvio que siempre se me olvida, para que no se me olvide, ahora lo estoy poniendo ahí en la introducción, oración. ¿Cierto? Vamos a cerrar los ojos y pedirle a nuestro Señor que nos acompañe en esta presentación para que Él sea quien maneje nuestro espíritu, nuestra mente y podamos nosotros verdaderamente conectarnos con Él. Entonces, invito a orar. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está orando entre nosotros. Te pedimos que Él sea quien dirija esta oración, esta presentación, Señor, este podcast, y que inspire también a los hermanos y amigos a participar, para hacer preguntas, Señor, y también a cuestionar, para que podamos crecer, Señor, y descubrir cosas nuevas, y poder, Señor, entonces entender bien de qué se trata el asunto de liderazgo y la seguridad y confianza que nosotros tenemos que transmitir. Te lo pedimos tu presencia, Señor, más que nada, y de tus ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces como introducción vamos a hablar de que un líder seguro inspira, respalda y motiva a su equipo, que es lo que esperamos nosotros hacer. Entonces, por favor, no sé si ustedes pueden hacerlo, compartir alguna situación en la que se sintieron respaldados por algún líder, un líder seguro. ¿Alguien quiere compartirlo? Yo puedo empezar. Digamos, le pregunté a mi hijo eso y me dijo, bueno, aparte de ti, papá, dejó difícil. Me habló de que, claro, se siente seguro a veces porque en el fondo, si él tiene una enfermedad, algo, me pregunta a mí, papá, ¿qué hago? Entonces yo le digo, pues la garganta, digo, papá, hijo, haga gárgaras con limón, ¿cierto? Jugo de limón y miel. Y él lo hace y se siente seguro y le funciona. La misma seguridad que él siente y la misma también seguridad que uno transmite con decisión, ¿cierto? Porque uno lo ha probado y sabe que es cierto, y le funciona. Otro dirá, bueno, tómate un paracetamol, etcétera, pero no, a mí me funciona muy bien la medicina natural. Y eso para él ha sido muy significativo porque se ha evitado muchos tipos de enfermedades y cosas gracias
a que el papá en algo domina la medicina natural. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna historia, alguna cosa que contar acerca de algún líder o persona que a usted verdaderamente les hizo sentirse respaldados y les dio seguridad para lo que estaban haciendo. Puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en la parte espiritual, ¿cierto? Algún ejemplo bíblico. No sé qué piensan ustedes. ¿Tiene alguien algo que pueda decir? Le doy el Yo, espacio. hermanito, yo. Dígame. Bien. Querida hermana, dígame. Ana Patricia, Sí, ¿no? sí, bueno, hace tiempo ahí nosotros tenemos nuestra iglesia aquí de Paipote. Antes era Ya, un grupito nomás, en una piecita chiquitita, después se hizo una sala y después terminó en el templo, que ese templo lo construyeron los Maranatas, que son de Estados Unidos, que ellos construyen un templo por todas sí. partes del mundo. Muy bien, sí. Y, y está la hermana María ahí, hermana María Delgado. Y primero yo estaba con la hermanita Lita Ortiz, que es de allá vive ahora en Chillán. Ella, juntas hacíamos la escuela sabática y yo le ayudaba en ciertas cositas. Y con la hermana María, y hermana me decía, usted dé la bienvenida, y iba diciendo todo, cómo tenía que hablar, todo. Entonces ya, ella me fue orientando, me fue ayudando. Para mí ella es una tremenda líder. Me fue ayudando y ya después ya se fue y yo quedé ahí, quedé igual participando, poder salir adelante, dar la bienvenida, todo lo que hay que hacer, hablar algunas cosas. Entonces esto yo lo logré gracias a ella. Ella me ayudó mucho, mucho. Entonces yo Bien. siempre le digo, Muy bien. ella a las hermanas del grupo de oración que tenemos igual. Yo le digo, ella me ayudó, me enseñó, me fue explicando todo, cómo tenía que expresarme, con calma, tranquilidad, con poquitas palabras, todo eso. Ella me ayudó mucho. Así que Bien. ahora podemos dirigir nuestra iglesia con la hermanita Lorena y ahí estamos, como decimos nosotros, que nuestra iglesia es chiquitita. Nosotros entre las dos decimos el circo chamorro, porque entre las dos hacemos todo. Entonces van hermanitos, pero van de visita y están asistiendo, pero nadie se atreve a salir adelante, a cooperarnos, entonces estamos las dos nomás y tratamos de hacerlo mejor. Y para mí fue Bien. ella una tremenda líder, la hermana María Delgado. Eso, hermanito, Sí. gracias. Gracias a usted, hermanita, por dar su opinión. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo recuerdo que había un pastor, por ejemplo, porque yo admiraba mucho y quería mucho porque era un tremendo líder, lleno de Dios en su corazón. Lo admiraba mucho y sus experiencias también vividas. Pastor Gutiérrez, me acuerdo que de tantas experiencias lindas que él contaba, y uno se inspiraba con él y lo veía con autoridad y lo sentía que él tenía un poder gigantesco, digamos, porque uno sentía que Dios lo respaldaba. Y también me acuerdo del pastor, otro pastor que me bautizó, se me olvidó el nombre, pero también él tenía la esposa, que era una muy buena líder y de hecho dirigía el coro. Y yo me integré también al coro y ella lo hacía muy bien y sabía enseñarnos y dirigirnos de manera que uno se sentía con solidez porque ella era una experta en la parte musical. Entonces todo eso ayuda y la iglesia ayuda mucho a la formación de líderes. Ayuda mucho. De hecho, yo siento que todo lo que yo he logrado en la vida, diría yo el 90% se lo debo a la iglesia, más que a la universidad, más que a la experiencia, más que a mi inteligencia, ¿cierto? Se lo debo a la iglesia. Y la iglesia es una gran formadora de líderes. Entonces, es importante quizás que los niños, los hijos participen en la actividad de la iglesia y puedan integrarse. Por eso que a veces, cuando la iglesia es muy pequeñita, a veces no tienen tantas actividades, pero hay actividades de conquistadores, actividades de jóvenes, ¿cierto? Donde le enseñan y los empujan, ¿cierto? De a poquitito a ir saliendo adelante y a hacer cosas que... Y yo recuerdo, yo era muy tímido cuando niño y llegué a la iglesia por mi cuenta, y de repente me dijeron, ya Jorge, ¿tú quieres orar? Y yo no sabía, nunca había hecho oración en público, entonces tuve que aprender a hacerlo. Y eso me empezó a hacer soltar, ¿cierto? Y a atacar más personalidad, y así de poco. ¿Alguien quiere contar algo más de su experiencia, de alguien que ella verdaderamente lo haya inspirado como un líder que haya demostrado seguridad y le haya respaldado o le haya dado respaldo en su crecimiento espiritual o en su crecimiento profesional? ¿No? Profesores, ¿cierto? ¿Alguien más? Si no, bueno, Yo, Jorge. seguimos. Aquí, dígame. Horacio, ¿no? Sí, mira, a mí me marcó mucho, sobre todo en mi juventud, un pastor, bueno, ya bajo el descanso, Hernán Cáceres, por su Ah, espiritualidad, por su seguridad, era lo un conocí. excelente líder. Y Sí, el bueno, pastor también casi. Ya, recuerdo a don Haroldo Rojas, no ya. sé si lo conociste tú.
El también pastor era, Cáceres, sí, me acuerdo que él le gustaba mucho el deporte, ¿no? sí, el deporte, también le gustaba escalar en la cordillera y era Sí, director del Club de Conquistadores también. sí, sí, me Mm, acuerdo, era muy bien. Y de hecho, sí. yo organizaba, con él organizaba, no me acuerdo, la Olimpiada Adventista, y yo me lucía Mm, porque era muy bueno para correr, entonces me gustaba mucho, sí. Pastor Cáceres. Sí, tenía linda Ah, familia, lindos hijos y una linda hija también, me acuerdo. Muy bueno. sí, Ya, sí. qué lindo. Así que bueno, esos eran dos de los líderes que me marcaron mucho y el otro que me marcó mucho por su ejemplo, dedicación y servicio al Señor es Julián Gainza. Don Julián Gainza que también bajó al descanso, pero Mira, muy espiritual el ya, hombre, sí. te dan cuenta que los pastores son los que más apoyan a veces, y también hermanos de iglesia que son pilares en la iglesia. Uno se da cuenta que son verdaderos instrumentos de Dios que están puestos ahí. Maravilloso. No sé si Mm. alguien más quiere comentar algo, es la oportunidad de decirlo. En el fondo es un agradecimiento que uno hace a esas personas que fueron mentores en la vida de uno, ¿cierto? Sigamos. Bueno, buenas tardes, hermanitos, ¿cómo están ustedes? Muy Yo bien. también quiero agradecer a Dios en primer lugar, porque tengo un hermano que no es adventista, pero él es un líder muy bueno hacia la iglesia de un lugarcito que se llama Guayusca. Él es muy apoyador, apoya mucho. Bueno, yo apoyo también a la iglesia de allá y él hace los trabajos, pero él predica como si fuera adventista, pero todavía no se bautiza. Mira, Pero la verdad que es muy buena persona, muy buen, es ayudador, es muy de confianza. Y para mí, él es un líder para mí también. A ambos lo apoyamos. Ninguno de los dos lo engañamos, porque el día que lo engañamos perdimos la confianza. mira, Y qué eso bien. es lo que yo siempre estoy agradecida de él. Eso, hermanito. Qué bien. Gracias, hermana Luz. Gracias por su aporte. La verdad es que hay personas que no están dentro de la iglesia, pero que el Señor ha utilizado también en forma muy noble. E incluso Elena de Guay llega a decir, llega a afirmar ella, yo leí eso una vez en alguno de los escritos no sé dónde, donde ella dice que hay personas que nunca han leído la Biblia y es que están llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como que conocen a Dios en forma natural. Y uno lo puede hacer también. Uno puede vivir con Dios en el corazón sin necesidad de ninguna ayuda externa. Claro que después uno cuando se siente solito, porque uno comparte una idea distinta, entonces uno busca con quiénes compartir. Y por eso que después tiene uno que integrarse a una organización religiosa o iglesia. Esa es la idea. Gracias, hermana Luz, por su aporte. Entonces la confianza, dice. Sí, ¿alguien más quiere hablar? Bueno, dígame. ¿Alguien más quería dar una opinión? No, seguimos. La confianza es contagiosa, pero también la inseguridad lo es. ¿Ya? Si usted demuestra confianza, todos van a confiar, ¿se fija? Eso es lo que hacen los pastores a veces. Te muestra confianza en Dios y le inspira, y wow, y uno se entusiasma y lo sigue. Por eso que el pastor va adelante de las ovejas. Y las ovejitas lo siguen porque ven el ejemplo, ven la dedicación, ven el amor. O sea, él me quiere, entonces lo siguen. No es como los pastores acá en Occidente que usan perritos, ¿cierto? Y para tener al rebaño a través del miedo junto. No, el pastor va adelante y por eso que también una ovejita de repente se extravía. Y después se da cuenta de lo que significa perderse. Y ahí es donde el pastor va a buscarla, deja las 99 en el redil y va a buscar la ovejita perdida. Pero es libertad, y nosotros seguimos al maestro por amor. La confianza es contagiosa, pero también la inseguridad lo es. Y vamos a ver ejemplos de eso. ¿Ya? Hermanito, Diga. Sí, diga. disculpe. Bueno, yo le hablé sobre la hermana María Delgado. Hablando así como de pastor, el que a mí me impresionó mucho, mucho, que cuando se fueron, oh, lloré mucho. Yo nunca había Ah, llorado por un pastor. Los sí. pastores han sido bien buenos todos. Pero este Mm, pastor a mí me impresionó porque era como estar con Jesús. Realmente mm. era verlo a él, ver a Jesús. Era tan, es tan humilde, es tan especial él. Amén. Y estuvimos en un programa de conquistadores con mis hijas cuando están lolitas, tan jovencitas, como de 13 años más o menos parece, claro. Y, Ujú. lo tuvimos acá, fue en el tiempo que
que los mineros quedaron enterrados bajo tierra y Wow, él estuvo ahí con ellos, ahí esperando que salieran en la nave Fénix, que los mira, sacaran. Y él estuvo siempre ahí orando para que por la familia, los apoyaba, oraba con la familia. Oh, él fue muy, muy especial, él muy entregado al Señor. qué Y él es bueno. el pastor Carlos Parra, por lo que sé está en el sur. El Ya pastor mira, Carlos Parra tiene su esposa y un niñito y una niñita. No sé si han tenido más hijos, no sé, pero ya, él era, pero ella era muy humilde y él, hoy, pero era ver a Jesús. Fue, para mí me impresionó y muchos hermanos lo han dicho. Pero amén, yo qué lloré, bueno. lloré, lloré por él. No, yo, muy lindo él, una persona, pero entregada por completo al Señor. Esa Amén, hermanita. Gracias. amén, qué bueno. Gracias, hermana, por su aporte. La verdad es que eh, lo- la, la cosa linda que tenemos nosotros, la esperanza de reencontrarnos en el cielo con esas personas que amamos, ¿cierto? Y usted tiene esa oportunidad, vamos a encontrarnos con el pastor y vamos a conocerlo, el pastor Parra. Yo no lo conozco, pero sí es verdad. Hay pastores que inspiran tanto porque imitan a nuestro Señor que, o representan a nuestro Señor, que uno los ama y después cuando se van o los cambia la iglesia, uno sufre, po, porque se enamoró de él, po, especialmente cuando el pastor que le dio a uno el mensaje, uno tiene a ver, cierto, las fibras del corazón que le han tocado a uno, entonces cuesta el aceptar de que lo vayan a cambiar de lugar, po, pero a veces pasa y lamentablemente sucede en nuestra iglesia. Pero bueno, tratar a un niño, fíjese, como adulto. Entonces dice, trata a un niño como adulto, dice, y se comportará como tal. Y trata a un adulto como niño y se comportará como tal. Así, ¿qué tiene que ver esto con la de la confianza contagiosa, la inseguridad también? No tiene que ver, mucho que ver. ¿Por qué? Porque mucho del liderazgo a veces no depende tanto del líder mismo como el tal, sino que también puede depender de sus liderados. Se ve la familia. A veces la esposa, en vez de tratar al esposo como un adulto, lo trata como un niño. Empieza, ya, estáis haciendo eso, ya", y lo reta como si fuera un niño. Entonces, ¿cómo puede esperar ella que ese hombre se porte como adulto? ¿Cierto? Le va a ser muy difícil lograrlo. ¿Entiendes? Entonces, también al revés. A veces tenemos a un niño, ¿cierto? Que uno lo trata como adulto y lo considera como tal, y de repente ve que el niño se comporta como un adulto. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Es verdad que no hay excusa para un líder, el líder tiene que superar eso, no es fácil. Por ejemplo, tenemos el caso de David, vamos a verlo más adelante, que David cuando llegó allá, andado por el papá, no fue él a curiosear la guerra como lo acusó el hermano, ¿cierto? Sino que fue a ver allá, lo que cumplir con la misión que le había encomendado al padre de llevar cosas a su hermano y traer una prenda de ellos para saber que estaban bien. Entonces, pero llega él. Y el hermano lo increpa, porque le dice, ¿tú qué estás haciendo acá? Le dice, yo sé que viniste aquí para puro venir a ver la batalla, le dice. Entonces él le dice, no son esas palabras, no, pero ya lo estaba tratando como niño, ¿sí ve? Siendo que él era el más maduro de todos esos soldados. Entonces, ¿te fijas? Él iba decidido a enfrentarse a Goliat y ya lo estaban atacando. Entonces, ¿por qué él logró no amedrentarse? A veces nosotros atacamos a los líderes tanto que lo achicamos y no lo dejamos ser líder. A veces, sin embargo, si lo quieres tú apoyar, mujer que respalda a su esposo, ¿cierto? Que lo potencia, que lo trata con respeto, él se siente como un líder. Después, ¿cómo él va a ir a negociar? ¿Cómo él va a ir a tratarse con una persona distinta del mundo si no está potenciado como un líder? Depende mucho del esposo. Por eso que siempre hay dichos que dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Te fijas? Y tiene mucho que ver con esto. Y a veces los hijos también pues, potencian a su padre para que vaya a luchar con ganas y vaya a ganarle la vida. Y si el hombre uno lo trata mal él no va a poder defenderse. Va a estar diríamos, si no logra él gobernar en su casa, menos va a lograr gobernar en la iglesia o en el trabajo. ¿Entiendes? Uno tiene una labor que hacer. Salvo que Dios haga el milagro en él, porque él en realidad está consagrado en Dios y mirando a Dios y no le importe lo que le diga la mamá, lo que le diga el hijo, lo que le diga la tía, lo que le diga la esposa. ¿Cierto? Él está concentrado en Dios.
Ese es un gran líder, pero a veces nosotros somos muy dependientes de lo que hacen los demás, ¿cierto? Y por eso que también es importante que ustedes potencien a su líder, o que los liderados entiendan eso y le den fortaleza al líder. ¿Se entiende? Vamos a ver. Fundamento bíblico. Mira lo que dice la Biblia. Justamente para que este líder no se amedrente, porque el pueblo era difícil. Le dice Dios, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Es decir, Dios sabe que un líder puede claudicar, especialmente uno que no tuvo los 40 años en el desierto, como fue Moisés, que ya sabía cómo liderar, ¿cierto? Porque había liderado ovejitas y era humilde, etcétera. Josué no había pasado por eso. Entonces Dios tuvo que darle una orden. Ah, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Entiendes? Y ahí él seguramente se reaccionó y se puso los pantalones, como decimos nosotros. Para que un hombre se ponga los pantalones, lo dice el espíritu de profecía, dice que la mujer debe respaldar a su marido. Dice, se caerá una vez, se caerá dos veces, pero no se cae una tercera, dice. Respáldelo igual. Y contenta, dice. Porque ese hombre, cuando se da cuenta que la mujer dice A y él dice B, y él decidió B y se equivocó, de seguro después va a decir, mi amor, ¿qué tú piensas tú sobre esto? Yo pienso A. Ah, yo pensaba B. Vamos a aplicar a. Él se da cuenta y aplica lo mejor, porque no está compitiendo con ella, es su asesora, ¿entiendes? Pero cuando empieza a competir, no, diga, yo, no, que yo ve, entonces empiezan la pelea, entonces él se sale con la suya a la fuerza y comete errores. Ese hombre no se va a levantar, salvo que la mujer lo respalde. Lo dice el espíritu de profecía, siendo mujer era nada igual. Entonces hay que saber también respaldar al líder del hogar. La seguridad personal nace de la certeza de la presencia de Dios. Aquí hay otra cosa superior. Cuando uno tiene la certeza de que Dios está conmigo, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo su voluntad, ¿cierto? Y tengo la certeza y la convicción de que Él me está apoyando, como se la dieron algunos reyes, ¿cierto? Para que, no, Dios te va a apoyar, entonces ya no tienes que dudar. Ten la seguridad de que todo va a funcionar bien. David, de ejemplo, frente a Goliat. Era un joven que transmitió confianza a todo un ejército estaba con miedo, ¿cierto? Que estaba paralizado por el miedo. Ellos no podían, estaban 40 días ahí asustados, dice que temblaban cuando venía este gigante, ¿cierto? A amedrentarlo y a desafiar al pueblo de Israel, incluso al Dios de Israel. Sin embargo, él cuando lo escuchó se indignó. Oye, ¿qué se han imaginado? Y le dice al rey, ahora fue un milagro que el rey le aceptara, ¿no es cierto? Que el rey dijera, le creyera. Cuando él le contó al rey, no, si cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, vienen un oso o viene un león y yo lo enfrento con un palo, dice. Y si no tengo palo, con mis manos le hago la quijada, dice. Entonces, wow, el rey te has impresionado, dijo, este hombre tiene fe. Y si tiene fe y confianza, entonces, manda a ver qué pasa, probemos, ¿cierto? Y lo mandaron al frente. Ya eso era un milagro. Bueno, Dios se encargó de que eso sucediera. Gracias a eso tenemos un maravilloso registro de cómo él inspiró a un pueblo, inspiró también a Jonatán. ¿Cierto? Vamos a ver a Jonatán como un caso particular también, un caso muy especial, digamos. Jesús también calmando la tempestad, ¿se acuerda? Cuando él se quedó y no quiso irse con los discípulos, dice, váyanse ustedes, yo lo sigo después, pero ¿cómo se va a ir? Dijeron ellos, bueno, nos mandó, hagamos caso. Cristo no sabía que él no tenía que ser nombrado rey. Y por eso se ocultó, se fue a orar, ¿cierto? Alejado, y los otros lo esperaron y dijeron, no, mañana lo formamos rey, ¿cierto? Pero él en la noche se escabulló y se fue caminando por el agua. Y justamente había una tempestad. ¿Se acuerda que Pedro le dice, a ver si eres tú, Señor, que era un fantasma? Y ahí le pide entonces, wow, increíble cómo él incluso mandó a la tempestad que se cesara, ¿cierto? Y cesó. Entonces, él transmitía paz, transmitía seguridad a sus discípulos y confianza. Es un verdadero líder. Es lo que tenemos que imitar. El líder que confía en Dios proyecta seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Ya? A veces hay personas, momentos que vamos a tener incertidumbre, pero el líder tiene que estar ahí, ¿cierto? Y de decir, señores, nosotros tenemos la promesa de nuestro Dios de que no nos va a faltar nada, que no vamos a pasar pellejería, sino que vamos a verdaderamente superar este embate o esta incertidumbre. Y ahí el líder tiene que estar
apoyando. Para eso tenemos que formar este curso, ¿cierto? Para vivir momentos muy difíciles para la iglesia. Y nosotros vamos a ser quienes vamos a apoyar en esa etapa. Los cristianos, como dice, tenemos una ventaja infinita. Podemos tener a Dios de nuestra parte. La pregunta importante es, ¿qué debemos hacer para lograr el pleno respaldo de nuestro Dios? Es una pregunta abierta. ¿Cómo podemos tener el respaldo de nuestro Dios en nuestra obra para ser líderes? ¿De qué consiste? ¿Cómo uno puede tener a Dios de su parte? Satanás lo sabe. Por eso que él se preocupa de que no lo hagamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo uno, como tú, como yo, podemos tener el respaldo de nuestro Dios para, como lo hizo Josué, ¿cierto? Mandarle al sol que se detenga. Y se detuvo. O como lo dijo Moisés, ¿cierto? Mandó a ver si se abre la tierra aquí y se traga todo a Coré, ¿cierto? Con toda su gente. Y se abrió la tierra antes que terminara de hablar. Entonces, ¿cómo puedes tú tener ese respaldo del Todopoderoso a tu merced? ¿Ya? ¿Alguien podría dar una idea? ¿O lo dejamos como inquietud? ¿Cierto? Bueno, ese es el tema de hoy. Porque en realidad ese es el verdadero liderazgo. Veamos qué dicen los textos de Elena de White al respecto. Miren lo que dice. La fe en Dios nos asegura una confianza serena que no se deja perturbar por las circunstancias. ¿Qué cosa? La fe en Dios. En fe en sus promesas, fe en sus dichos, fe en que el injusto, ¿cierto?, vivirá por la fe. Y confiaremos en que Dios va a hacer el resto que yo no puedo hacer. Por eso que teníamos a un Pablo, a un Silas, confiando en Dios y tranquilos. Sí, dennos de latigazo, no importa, ¿cierto? Tenemos, y él mira en lo positivamente. Qué privilegio de sufrir un poquitito de lo que sufre Jesús, ¿cierto? Maravilloso. Mire lo que dice acá. El verdadero líder no se apoya en su propia fuerza. Error que cometemos todos, especialmente los profesionales como yo. Sacamos de la universidad un título y creemos que con el título ahora somos personas de distinta clase. Y no, ¿cierto? Sino en la seguridad de que Dios dirige sus pasos. Uno por ser profesional tiende a creer de que uno es capaz de todo. No, yo soy capaz, yo estudié, yo hice esto. Y después con la vida nos damos cuenta de que en realidad lo incapaces que somos para todo. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios. No apoyarnos en nuestra propia fuerza, sino que en la fuerza de Dios que está detrás. ¿Ya? Ahí está el secreto de que Dios también haga su obra. ¿Tú crees que tú vas a vencer un pecado, una tentación? Estás equivocado. Satanás tiene muchas técnicas para lograr, ¿cierto?, seducirte. La única solución es que tú confíes en Dios, que Él haga la tarea difícil. Tú haz la tarea fácil. La seguridad no es arrogancia, sino confianza humilde en la dirección divina. ¿Ya? Esa es la verdadera seguridad que tú tienes que lograr. Digamos. Ejemplos bíblicos. Tenemos a Nehemías, ¿cierto?, construyendo los muros de Jerusalén. Pero su seguridad motivó al pueblo a trabajar con una mano en la obra, ¿cierto?, trabajando, y con la otra en la espada. ¿Por qué? Porque estaban siendo amenazados continuamente por los vecinos. Sin embargo, que no, una mano en la espada y una mano en la obra, perfecto. Cuando iban a ver, oh no, estos están preparados, no están distraídos, están atentos, ¿cierto? Y gracias a qué, a que el líder les dijo, hagan esto, si no, vamos a ser amenazados, pero Dios va a estar con nosotros. Seguridad. Entonces, y el pueblo lo entendió y siguió al pie de la letra las instrucciones. Así también tú y yo, gracias a la seguridad que tiene que reflejar el ser en el líder. Vamos a ver ahora el contraste que hay entre Saúl y Jonatán, como les había anticipado. Saúl transmitía inseguridad, al grado que el pueblo le desertaba, mientras Jonatán transmitía seguridad y confianza, demostrando su fe en Dios con hechos concretos. Eso está en 1 Samuel capítulos 13 y 14. Ahí lo pueden ustedes leer y estudiar en profundidad. Es importantísimo que lo estudiemos hoy día y lo entendamos. Así que vamos a revisar parte por parte esos textos. ¿Ya? Ahí está.
ejemplo bíblico, contraste entre Saúl, y pusimos en rojo, ¿cierto?, lo que es la inseguridad que transmitía él, al grado que el pueblo desertaba, mientras Jonatán transmitía en azulito seguridad y confianza, ¿ya? Demostrando su fe en Dios con hechos concretos. Vamos a ir escuchando los audios y analizando este tema. Guerra contra los filisteos. Saúl escogió a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa. Interesante. ¿Cuántos eran? 3000 hombres solamente. 3000. Uno dice, son muchos. No, eran muy pocos comparados con el enemigo. 2000 estaban con Saúl en Micmas y 1000 con Jonatán en Gabaa. Si yo fuera Saúl, y ahí hay algo extraño. Si yo soy Saúl y tengo a mi hijo que va a pelear también batallas, ¿a quién le dejo más hombres? ¿Cierto? Al hijo, ¿cierto? Porque para que se proteja el hijo, el futuro rey, el príncipe, ¿cierto? Se lo dejó a él. No, él se dejó los 2000 hombres para él. Ya, eso es raro. Indica un cierto sesgo de inseguridad. Y Jonatán, 1000 hombres, ¿cierto? Ya, bien, 3000 en total. Y Estamos bien. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, y lo oyeron los filisteos. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas. Cuando Wow. los hombres de Israel vieron que estaban en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. El pueblo que quedó con Saúl, ¿cierto? Porque justamente los 30.000 carros, imagínense, 30.000 carros. Un carro bastaba para matar a varios israelitas, ¿cierto? También 6000 hombres a caballo todavía. Y un pueblo innumerable. ¡Wow! Serían 100.000, dicen. 200.000 hombres que iban a pelear. ¿Y ellos cuántos eran? Apenas 3000, de los cuales habían 2000 que estaban en Micmas. Y llegaron a Micmas 30.000 carros, 6000 hombres a caballo y un pueblo innumerable. Claro, por eso es que se escondían. Y los otros subían. Y los otros temblaban con él ahí acompañándolo. ¿Cierto? Ya vamos contigo, pero estaban temblando de miedo. ¿Quién transmitía esa incertidumbre, ese temor, ¿cierto? Esa inseguridad? Justamente Saúl. Sigamos escuchando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Locamente has hecho. Claro, dice, yo leí en el Espíritu de Profecía también, donde se habla de esto en Patriarcas y Profetas, o Profetas y Reyes, bueno, uno de los dos libros, donde dice que Saúl, ¿cierto?, estaba siendo probado por Dios, porque Dios sabía que el tipo no era débil y tenía inseguridades. Entonces se demostró también cuando fue elegido rey, estaba escondido, ¿se acuerdan? En los bagajes. Wow, entonces el tipo no, y Dios le dijo que confía, le dijo a través del profeta, confía, Dios va a estar contigo y te va a respaldar. Si te dicen que Dios te va a respaldar, no tienes que tener inseguridad. Pero a él le faltaba la fe. No creía. Entonces se escondió. Y ahora esa inseguridad se manifiesta como que la gente se le huía, la gente se escondía, la gente temblaba de miedo con él y desertaban. Sin embargo, fíjense, Jonatán con 1000 hombres, ahí está con 1000 hombres, ¿cierto? Jonatán en Gabaa atacó primero, tenía confianza, ¿cierto? Y atacó primero. Y vamos a ver qué pasó, miren lo que viene ahora.
Dificultades evidentes y solo dos con fe, solo dos. ¿Quién era? Jonatán y su escudero. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Ya? Interesante, porque el pueblo estaba siendo abusado hace muchos años. ¿Y por qué? Porque se portaban mal. No tenían fe, entonces Dios los dejó ser abusados por los filisteos. Recuerda que los filisteos fueron dejados, no eran tan malos, pero sí los dejó Dios y los perdonó. ¿Para qué? Para que tuvieran ahí a raya a Israel si se portaba mal. Y ahora estaban portándose mal, entonces eran abusados. No tenían derecho a tener herrero, porque si tenían herrero, no, estos van a hacerse armas. Entonces no le dejaban herrero. Entonces el pueblo estaba desarmado. Por eso es que huían, por eso es que desertaban. Y por eso que se cambiaban y por eso que temblaban de miedo. ¿Cómo vamos a pelear con un palo? ¿Cierto? Estarían así. Y los filisteos llegaron al paso de Micmas. Aconteció un día, que Jonatán dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. ¡Wow! Fíjense el contraste. Tenemos a Jonatán, que le dice a su escudero, aquí está lo que hizo, cómo lo hizo, porque en la primera parte se hablaba de que él atacó primero, aquí está diciendo cómo atacó. Llega y le dice, pasémonos a la guarnición de los filisteos, ¿cierto? Y vamos, ¿cierto? Y tomemos la iniciativa. El escudero también lo respaldó, le dijo, sí, vamos, ¿cierto? Y fueron para allá. Y Saúl dice, le quedaron solo 600 hombres. ¿Tenía cuánto? 2000. Había perdido el 70% de los hombres. Habían huido, habían, digamos, desertado o se habían escondido en las cuevas, ¿cierto? Y el 70%, y le quedó el 30%, solamente 600 hombres. Increíble. La fe inspiradora de un verdadero líder. Aquí la vamos a ver reflejada ¿en quién? En Jonatán. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. ¿Se dan cuenta? El bingo incluso propone, bueno, valentía basada en fe y confianza plena en Dios. ¿Ya? Vamos, porque si el Señor, hagámoslo con señal, ¿cierto? ¿Verdad? Propone una señal, ¿cierto? Si ellos nos dicen suban acá, es porque nos entregó Dios a ellos en sus manos. ¡Wow! Todavía el cansancio de subir, ¿cierto? Y después pelear mientras la batalla. Y sin embargo, el otro dice, y si nos dicen que nos quedemos acá, bueno, entonces no significa que Dios nos da entregado a ellos todavía, no es el tiempo. Entonces, ¿se fijan? Y lo único que tenían armas. Se mostraron, pues, amos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Y hubo pánico entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, y la tierra tembló, hubo, pues, gran consternación. Dos hombres mataron 10 cada uno, digamos, porque mataron 20 personas, 20 soldados. Entonces, claro, se gestó inició el pánico en la guarnición. Y ese pánico se transmitió, se enteraron. Por eso es que se hizo abominable Israel ante los filisteos y también Jonatán y Saúl. Pero ahí empezaron a armarse, empezaron a quitarle las escudos, las espadas, ¿cierto? Y empezaron a armar al pueblo. Y los centinelas de Saúl vieron como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha.
Entonces Saúl dijo al pueblo: Pasad revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos iba creciendo en gran manera. Y juntando Saúl a todo el pueblo llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Interesante, ¿eh? Que habían incluso hebreos que estaban peleando con los filisteos, pues, ayudando a los filisteos. ¿Entiendes? Pero sí, ¿qué hicieron? Se volvieron, gracias a que vieron a este inspirador Jonatán. ¿Entiendes? ¡Wow! Vieron lo entonces se dieron vuelta a la chaqueta, como decimos. Y empezaron también a defender. Se unió al pueblo, unió incluso a los que estaban con los enemigos, unió incluso a los débiles, a los que estaban escondidos en las cuevas, a los que habían arrancado, a los que estaban temblorosos se unieron. ¡Wow! Si Jonatán logró eso, entonces nosotros también lo podemos lograr. Les dio fe y confianza, los inspiró. Un líder, un joven príncipe. ¿Entiendes? Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró, pues, el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente o del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. ¿Se dan cuenta? Un líder arrogante, mire lo que hace, confunde al pueblo, lo entorpece en su labor. Quizás el diablo le pone insinuación en su cabeza y hace justamente lo que no debe hacerse. La arrogancia de un líder inseguro empezó a dar orden de que nadie coma hasta que yo ponga debajo a estos enemigos, ¿cierto? Y cuando estaban muertos de hambre y tenían de cansados, necesitaban energía. Elena de White dice que en ese tiempo los seres humanos eran hermosos, dice, eran como si fueran ángeles. Por eso yo hice ahí un Jonathan hermoso, ¿cierto? Con su caballo, ¿cierto? Y dice él que imagínate lo hermoso y lo potente que deben haber sido como personas, como seres humanos, que bastó que él comiera un poco de miel para que se brillaran sus ojos, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, imagínense. Y el pueblo desfallece por el abuso insensato de un rey que no pensaba bien las cosas. Jonatán no sabía, por lo tanto, estaba sin culpa. Sin embargo, la arrogancia de este rey, mire lo que hace. Vamos a ver los resultados de un juramento injustificado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. No, en esa parte, bueno, Saúl tenía que reparar lo que estaba haciendo. ¿Ya? Se dio cuenta de la torpeza de lo que había logrado, de lo que había hecho. Porque el pueblo cansado ya no quería seguir peleando. El pueblo cansado
necesitaba comida, ¿cierto? Esperaron que se oscureciera, listo, y fueron corriendo a matar animales y comérselos rápido que estaban muertos de hambre. ¿Entiendes? Sin embargo, el rey ahí se da cuenta y dice, no, no hagan eso, y ahí organizó algo para que evitaran ese sacrilegio de no respetar la ley de higiene que Dios tenía impuesta, ¿cierto? Que debía degollarse bien el animal y botarse su sangre y ahí comer. Pero lamentablemente cometieron error, el pueblo cometió ese error y mira lo que sucede ahora. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Me cuenta el error de este rey? Caprichosamente había eh, incluso condenado a su hijo, claro, a su propio hijo, que después no quería a David, ¿cierto? Porque quería que su hijo Jonatán tomara el trono. Pero ¿cómo ahora lo quería matar? Caprichosamente, incluso llegó a jurar, dijo, sí, que haga Dios y me haga si es que dejo a mi hijo vivo. Entonces, terrible, terrible. Como un rey caprichoso, inseguro, ¿cierto? Empieza a dar órdenes de cosas que no corresponden. ¿Han tenido ustedes algún jefe caprichoso que empieza a ser autoritario, cree que a lo mejor la violencia o el maltrato es el que funciona? No, pues eso no funciona. Puede funcionar un tiempo. Hay maridos que a veces maltratan a su esposa y le funciona 10 años, 20 años, porque se encuentra, funcionó cuando me puse, bravo, y cree que funcionó. 30 años, ¿cierto? Y después la esposa ya tiene los hijos criados, grandes, ¿cierto? Ya están titulados, le dice, me voy de la casa. Y recién ahí ese hombre se da cuenta del error que cometió toda su vida, ¿cierto? Se da cuenta que entre la esposa eso no funcionaba. Ahora le suplica que vuelva, que allá. Nada, ni una cosa. Usted ya cumplí con mi labor de madre, ¿cierto? Y de esposa, con creces. Ahora voy a alejarme de este hombre que me ha hecho sufrir toda la vida. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que pasa. A veces uno cree que el método es el correcto y se la ingenia, ¿cierto? Y ve que no funcionan mis buenas palabras, entonces me pongo. No, pero tienes que ocupar el método de Cristo, el método de Dios. Ese es el que funciona eternamente. Los principios de Él. Entonces, incluso se perdió, fíjate, casi mata a su hijo. El pueblo estaba ya más indignado con este rey inseguro, ¿cierto? Y que genera incertidumbre, y todavía querían matar a quien los inspiró a ellos. Entonces salieron en su defensa. Y no se dejaron que el rey matara ahí. Como el rey era inseguro, dijo, no, si me pongo de parte. También vimos un caso ¿recuerdan? Con el otro inseguro que era eh, Pilato, ¿cierto? Pilato, en vez de hacer lo correcto, lo que correspondía, incluso advertido por su señora, por su esposa, llega él y dice, no, hay que ya, démosle 2 veces de latigazos a Cristo, ¿cierto? Ahora que está sufriendo, ahora lo aceptan, ya pagó ya. No, mátalo, crucifícale. Y además lo crucifica. ¿Cierto? Y se lava las manos después. Ese hombre nunca más pudo estar tranquilo hasta que cometió suicidio. Eso cuenta la historia. Una vez un tipo preguntó por él dónde estaba. Estaba hay un río lavándose las manos, dice. Y se lavaba, y se lavaba. Entonces el otro le dice, oye, ¿te cuesta tanto lavarte las manos? Le dice, no te puedes lavar las manos, le dice. Tienes tanta mugre. Dice, no puedo sacarme la sangre de Jesucristo, le decía. Ya Cristo había cambiado la historia del mundo.
Entonces, a los pocos tiempos después dice que cometió suicidio. Esa es la angustia que vivía la persona insegura. Ejemplos y anécdotas. Veamos qué tenemos nosotros como anécdotas contemporáneas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos un gerente, ¿cierto?, que enfrenta una crisis financiera, transmitiendo calma y claridad, evitando el pánico en su equipo. ¿Ya? O a veces transmite todo el líder, ¿cierto? Dice, bueno, yo quiero que ustedes piensen y me ayuden a solucionar el problema. ¿Ya? Tenemos este conflicto gigante. Yo sé que ustedes pueden dar ideas y yo, como gerente, me pongo al servicio de ustedes para articular la mejor solución. ¡Wow! ¿Cierto? Todos aportan y dirigen, se sienten invitados a liderar también. ¿Ya? Y pasa, a veces un gerente, como le expliqué yo, una vez dije, tenía que, no daba los presupuestos, teníamos que por lo menos reducir 3 puestos de trabajo. ¿Ya? Y lo transmite al pueblo, ¿cierto? A la empresa en general, en la asamblea. Y les dice, entonces, ¿qué hacemos? Dicen, oiga, jefe, y si nosotros disminuimos los costos en producción en un 10%, ¿cómo andaría eso? Bueno, eso sí, ayudaría bastante, ya, perfecto. Y los de contabilidad dijeron también su propuesta, y los de ventas dijeron, oye, si nosotros aumentamos las ventas en un otro 10%, ¿cómo sería? Ah, bueno, ahí ya no sería necesario echar a nadie, parece. Se solucionaría todo. Incluso ganaríamos. Ya, pues eso es lo que vamos a hacer. Y se propusieron todos a solucionar el problema y lo lograron. ¿Te fijas? Ese es un buen líder. Un líder también invita al pueblo o a los liderados a dar sus ideas. Y él dirige, así como un director de orquesta. Y él se pone al servicio de ellos para que ellos articulen bien. Porque a veces la idea viene media deforme y uno le da y la embellece, la ordena. ¿Entiendes? Gerente en crisis financiera. Durante la pandemia, una empresa de servicios tecnológicos en Chile enfrentó una caída abrupta en sus ingresos debido a la suspensión de contratos. El gerente general, en lugar de ocultar la situación o generar alarma, convocó a su equipo a una reunión abierta. Explicó con transparencia el estado financiero. Propuso medidas temporales como reducción de jornada con compensación futura. Reafirmó su compromiso con cada colaborador. Mantuvo comunicación constante, incluso en días difíciles. Resultado, el equipo se mantuvo unido, aceptó los ajustes con madurez y la empresa logró sobrevivir sin despidos. La calma del líder fue clave para evitar el pánico y sostener la moral. ¿Me cuenta? Otro gerente dice, no, allá la pandemia nos liquidó, así que declarémonos en quiebra y cerramos la empresa. No, este lo transmitió al equipo, se les dio seguridad, tenemos que salir de esta, estuvieron dispuestos a bajarse los sueldos, dispuestos a buscar alternativas, ¿cierto? O suspender las actividades por un tiempo, etcétera, y lograron superar ese embate que provocó la pandemia. O cambiar el rubro, ¿cierto? Bueno, dediquémonos a vender mascarillas, ¡ja! Que la pandemia se recupera. Dediquémonos a hacer el transporte de los medicamentos, también es importante, etcétera. Elena de White, en el incendio del sanatorio de Battle Creek, logra mantener la fe y mente positiva, afirmándole al pueblo que Dios tiene un plan. Eso lo vimos nosotros. Ejemplo en la vida de Elena de White. En 1902, el sanatorio de Battle Creek, una institución adventista, fue consumido por un incendio. Elena de White, lejos de desesperarse, escribió: "No debemos permitir que la tristeza nos paralice. Dios tiene un plan, y si confiamos en Él, nos mostrará el camino". Mensajes selectos, tomo 2. Ella instó a los líderes a no detener la obra, sino a reconstruir con fe, reorganizar los recursos y mantener la misión. Su serenidad y visión inspiraron a toda la comunidad a seguir adelante, incluso en medio de pérdidas materiales y críticas internas. Claro, la gente se desanima, los liderados tienden a dudar. Wow, ¿y por qué Dios permitió que se quemara el sanatorio? Un sanatorio importante, ¿ya? Donde estaba la actividad médica más revolucionaria que había en Estados Unidos. Presidentes se habían tratado ahí. Y de repente se quema. Había algo siniestro detrás. Había un doctor que estaba desenfocándose del sistema. Estaba lleno de orgullo. Había sido criado por Elena de White, el doctor Kellogg, ¿cierto? Y había sido potenciado por ella porque sabía que iba a ser un gran médico. Y claro, y lo fue. Hasta hicieron una película de él ahí.
pero después empezó a distorsionar su filosofía, digamos, metiéndola con la teología, ¿cierto? Y cambiaba las cosas y el White lo trató de reparar y no había caso. Él siguió con sus ideas, entonces Dios intervino con el incendio, ¿entiendes? Después de mucha oración, porque Dios no puede dejar a su iglesia desamparada. Y entonces había un plan, y el Señor hizo que eso se separara. Dicen que después volvió él a la iglesia, no su familia, pero sí él volvió y se logró recuperar todo eso, pero se fija, hay cosas que a veces es necesario que Dios intervenga, hay cosas que pueden parecer difíciles, como el hecho que Dios permita que haya persecución, que haya cosas que uno dice, wow, estamos siendo maldecidos. No, hay un plan detrás y uno tiene que tener paciencia y esperar. Dios está al control y eso tiene que definirlo y darlo como pie firme el líder. Vamos a hacer un ejercicio grupal, yo lo propongo, vamos a ver si lo logramos. A ver si, ¿qué diferencia hay entre un líder que transmite miedo a uno que transmite confianza? ¿Alguien puede decir algo? ¿Tú lo has vivido? ¿Has tenido algún jefe o alguna de tus hijos o hijas o amigos ha tenido un jefe que ha sido, transmitido, ha sido necio en su forma de proceder, ¿cierto? Y al final después se va o qué pasa, ¿cierto? Cuando llega otro jefe distinto, ¿ya? ¿Me pueden contar algo? ¿Alguien puede decir algo? Claro, recuerdo que la hermana Luz me contó la experiencia de su hija. Podría transmitirlo. Lo que ella vivió con una jefa que era muy negativa y hacía sufrir a sus empleados. No sé si lo puede contar, hermanita Luz. O se desconectó, parece. Ella me contó algo de que la hija eh, tenía una jefa que era muy déspota y eh, diríamos, autoritaria y que hacía sufrir a sus empleados porque ella seguramente creía que ese era el método correcto. ¿Y qué pasó? Que después ella también, porque trabajaba en un laboratorio, y después la llaman de otro laboratorio a ella, porque como tenía un buen currículum, seguramente, la llaman de otro laboratorio y ella se va. Entonces ella de allá invita a sus empleados, dice, oye, vénganse a trabajar conmigo acá, porque aquí le vamos a dar mejor sueldo, aquí van a tener todo eso, y ninguno se quiso ir. Primera consecuencia de su mal liderazgo. Ninguno se quiso ir. Ah, no, con ella no. Y llegó un jefe amoroso, un jefe tierno, que quedaron felices. No les importó ganar más sueldo, ¿cierto? Porque en realidad con ella preferían no trabajar. Con el tiempo después se dieron cuenta que esa mujer en realidad no servía en esa nueva institución y la sacaron. Quedó desempleada. Sin embargo, sus empleados, claro, prefieren perder, ¿se fija? Y quedarse nomás donde estuvieran ellos tranquilos, porque a veces la paz es más importante que el éxito, ¿ya? O más importante incluso que lo correcto. ¿Cómo es eso que lo correcto? Bueno, Abraham es un caso. El caso de Abraham, él tenía que, eh, obviamente, quedarse con su hijo mayor, entre comillas, que era el hijo de la concubina. Era, ¿se acuerdan? Ismael. Y sin embargo, Ismael se empezó a burlar de su hijo menor, que era el primogénito, entre comillas, porque era el hijo de su esposa correcta, de Sara. Y se hubo habían burlas, ¿cierto? Entonces Sara se molesta y dice, no, esto no puede ser, porque iba a generar un mal carácter en su hijo. Y el hijo iba a ser el heredero de la promesa. Entonces llega ella y dice, ella esta mujer. ¿Cierto? Pero él le ha dicho, pero ¿cómo la voy a echar? ¿Cierto? Está con su hijo, ¿cierto? Con mi hijo, que en realidad es el primero que yo tuve, ¿cierto? No la puedo echar, ¿cómo? Pero Dios le dice, hazlo. Y yo dije, ¿por qué Dios permitió eso? No, también voy a hacer una nación grande de él y todo eso, no te preocupes, yo me voy a encargar, le dijo Dios. Pero es importante para la paz de esa familia. Eso lo dice la Elena de White. Lo dice que la razón, y a veces uno te dice, yo tengo que ayudar a esta persona, pero te va a dar intranquilidad. Vas a vivir una vida miserable. Y tú tienes una misión que cumplir. Tengo que tener tranquilidad en mi hogar. Tengo que tener paz y tranquilidad. Entonces, hay que hacer a veces sacrificios para poder lograrlo. Y sacrificios que incluso que pueden ser a veces ser de connotación injusta.
pero el beneficio es mucho más importante. ¿Alguien quiere decir algo? No, sigamos entonces. Entonces, ese es el ejercicio grupal que quería hacer hoy día para que compartiéramos distintas anécdotas que nos ayude a entender la diferencia que hay en un líder que transmite miedo, ¿cierto? A uno que transmite confianza. Es Jorge, distinto. Hermano, dígame. eh, yo les voy a contar una experiencia que tuve cuando salí de mi enseñanza media para hacer la práctica como técnico mecánico. Entré a un taller donde el jefe de taller eh, pertenecía a las Fuerzas Armadas, o perteneció. Y resulta que cuando él no estaba, trabajábamos tranquilamente, pero cuando llegaba, todos con miedo. Todos con miedo porque la reacción de él era, o el modo de ser de él era de mando, ¿ya? Como tirano, tirano delante de nosotros. Hasta el mecánico titular ahí le tenían miedo. ¿Mm? Y después me cambié a otro taller donde el jefe de taller era cristiano, pero hay un mundo de diferencia, es abismante, porque trataba bien a las personas, los valoraba, incentivaba. En cambio la otra parte era muy dictador, demasiado dictador, entonces la estás haciendo mal o te mandoneaba. Entonces hay una diferencia entre dos líderes, uno impositivo y otro que sí da confianza. Claro que sí. Bien, ¿eh? Muy bien, muy buen ejemplo. De hecho, yo también lo he vivido muchas veces. Me acuerdo que en la empresa, una empresa que yo dirigí, me llegaban las personas externas y admiraban esa empresa. Decían, oye, ¿cómo aquí todos trabajan contentos? ¿Cómo puede ser? Y yo les explicaba que no, simplemente porque hemos aplicado, pensaban que yo era un genio, po, ¿sí? No, no, simplemente hemos sido lo suficientemente humildes, le decía yo, para aplicar las cosas que funcionan. Sí, ¿cuáles son esas? Me decían. Bueno, hoy día lo ha descubierto Harvard, pero esto está en la Biblia hace 2000 años. Es el estilo que Cristo implementó con sus discípulos, decía él, donde le da poder a las personas en su entorno, los hace partícipe de los beneficios, también se pone al servicio uno de ellos y no ellos de uno. ¿En serio? Dice, claro, eso es así como funciona. Y funciona de forma maravillosa, dice. Cuando la gente lo siente y lo vive, se convierten en uno más con uno, ¿cierto? En unidad. Eso es lo que Dios persigue. Por eso es que Dios no quiere eh, que nosotros administremos con el miedo, con la persecución, con el odio, sino que administremos con amor. ¿Ya? Puede demorarse en dar frutos, pero los da. Son frutos maravillosos. Y cuando uno se da cuenta de la diferencia, cuando uno deja a lo mejor ese redil, ¿cierto? Y se va a otro, se da cuenta que hay un pastor ahí que tenía perros y todo eso, ¡wow! Dice, no. Y valora lo que tenía. Y se da cuenta de lo que perdió. Entonces, eso es. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Seguimos adelante. Vamos a ver un video también de técnicas que son importantes que tú las aprendas, que tú las apliques, porque a veces nosotros aplicamos toda la oración, pero nos olvidamos de que también el mundo te está observando y te enseñan cómo tienes que tú participar ante la audiencia. Que vos sabés la poderosa influencia de tu sola postura ante para que seas tratado o valorado como líder o menospreciado como tal. Vamos a ver sobre la postura. La postura que proyecta poder sin decir una palabra. Una de las formas más rápidas de imponer respeto al instante es a través de la postura. Parece un detalle menor, pero la forma en que colocas tu cuerpo habla más fuerte que 1000 palabras. Una espalda recta, hombros relajados pero firmes y el mentón ligeramente levantado envían un mensaje claro. Estoy presente y no tengo nada que ocultar. No es cuestión de parecer un robot, sino de adoptar una comunicación corporal que proyecte autoridad personal y confianza. Esa simple corrección ya te coloca en otra liga. Imagina entrar a una sala de reuniones o a una fiesta con esa postura. La gente te va a percibir diferente, incluso si aún no has abierto la boca. Un truco práctico: párate como si llevaras una capa invisible sobre los hombros, como si fueras un líder natural. Caminar con propósito, sin apuros ni pasos flojos, también es clave. Ese lenguaje no
no verbal activa en los demás un código primitivo que asocia tu actitud con liderazgo. Recuerda, el cuerpo siempre está hablando, la cuestión es qué está diciendo. Muchos caen en la trampa de encorvarse frente al móvil o de esconderse en su cuerpo como si pidieran permiso para existir. Pero los que dominan el lenguaje corporal saben que la postura es su carta de presentación silenciosa. No es solo para verte bien, es para ganar respeto social sin forzarlo. Y es aquí donde empieza a jugar otro secreto igual de poderoso, uno que no se ve, pero se siente desde el primer segundo. El contacto visual que impone sin intimidar. Uno de los secretos del lenguaje corporal menos entendidos pero más potentes es el uso del contacto visual. No estamos hablando de mirar fijamente como si fueras un interrogador de película, sino de sostener la mirada de forma firme y natural. El truco está en no huir con los ojos. Cuando alguien evita el contacto visual constantemente, proyecta inseguridad, sumisión o falta de convicción. Pero cuando alguien te mira con calma, sin parpadear demasiado ni desviar la vista, se gana automáticamente un espacio de respeto. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que hables con alguien, en lugar de mirar al suelo o a los lados, míralo justo entre los ojos, como si observaras su frente. Este pequeño ajuste evita el exceso de intensidad, pero mantiene firmeza. Es una forma sencilla de proyectar autoridad personal sin caer en lo agresivo. En reuniones, entrevistas o incluso en citas, dominar esta técnica cambia el juego. Es una de las señales de poder más sutiles pero más efectivas que existen. Este tipo de comunicación corporal es un reflejo directo de tu autoestima. Cuanto más cómodo estás contigo mismo, más fácil te resulta sostener una mirada sin sentirte vulnerable. Por eso, quienes tienen presencia no necesitan levantar la voz ni imponerse con gestos exagerados, lo hacen con los ojos. Pero atención, porque no solo es lo que miras, también es cómo te mueves. Y ahí entra otro secreto que los verdaderos líderes dominan a la perfección. El ritmo de tus movimientos revela tu nivel de poder. Hay algo que los líderes naturales tienen en común. No se mueven con prisa. Cuando alguien se desplaza con movimientos rápidos, bruscos o nerviosos, el mensaje inconsciente que transmite es de ansiedad o subordinación. En cambio, los que tienen confianza al instante y autoridad personal se mueven con un ritmo pausado, decidido y fluido. No corren, no tiemblan, no gesticulan de más. Su cuerpo dice, yo marco el ritmo aquí, no me dejo arrastrar por el entorno. Este es un gran detalle del lenguaje no verbal que muchas veces pasa desapercibido. Por ejemplo, cuando vas a tomar un vaso de agua, hazlo sin apuro, como si no tuvieras ninguna urgencia. O al sentarte, hazlo con calma, sin tirar el cuerpo. Cada movimiento tuyo debería parecer una elección, no una reacción. Este dominio corporal genera una actitud de respeto automática, porque los demás sienten que estás en control, no a merced de la situación. Y en el fondo todos respetan a quien demuestra control. Ahora, no se trata de actuar como un robot lento, se trata de eliminar lo innecesario. Menos es más. Este estilo comunica presencia, seguridad y liderazgo silencioso. Las personas con lenguaje corporal masculino o femenino bien desarrollado saben cuándo moverse, cómo moverse y cuándo quedarse quietos. Y justo ahí, en ese aparente silencio corporal, ocurre algo muy poderoso. Lo que no dices empieza a hablar más fuerte que todo lo demás, pero eso no es nada comparado con lo que viene a continuación. El espacio personal como herramienta de respeto. Pocos entienden que saber usar el espacio que te rodea es clave para imponer respeto al instante. No es solo dónde estás parado, sino cómo ocupas ese espacio. Quienes tienen una autoridad personal natural no se hacen pequeños, no se encogen ni se pegan a la pared. Por el contrario, reclaman su espacio con naturalidad. Al sentarse se acomodan con firmeza, al estar de pie se plantan con estabilidad. Su lenguaje corporal dice, estoy aquí y no necesito permiso para ocupar mi lugar. Una manera simple de aplicar esto es asegurarte de que tu cuerpo no se esconda. Por ejemplo, evita cruzarte de brazos todo el tiempo o esconder las manos en los bolsillos. Usa gestos abiertos, respira con libertad y mantén los pies bien apoyados. Esto le dice al otro, sin palabras, que sabes lo que vales y que no estás dispuesto a reducirte para encajar. Este tipo de comunicación corporal no solo mejora tu presencia, activa en los demás una percepción instintiva de que eres alguien que debe ser tomado en serio. En el mundo de la psicología del respeto, el uso del espacio está relacionado con el dominio social. Si entras a un lugar nuevo, no te vayas directo a la esquina más escondida. Camina por el centro, detente, observa. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente estar y que los demás lo noten. Y si combinas esto con el siguiente elemento, una energía interna que ni siquiera necesitas mostrar, el efecto es aún más potente.
La energía silenciosa que se siente antes de que hables. Hay algo que no se ve, pero se percibe. Es esa energía interna, ese estado emocional con el que llegas a cualquier lugar que define cómo los demás te van a tratar. Si entras a una sala lleno de dudas, por más que tengas buena postura y contacto visual, tu cuerpo lo va a traicionar. Pero si llegas con la convicción de que mereces respeto, sin arrogancia, sin necesidad de aprobación, tu sola presencia impone. Esa es la esencia del respeto al instante, lo que emanas desde dentro. ¿Cómo se cultiva esa energía? Primero, trabajando tu diálogo interno. No puedes proyectar confianza si te repites que no vales o que no encajas. Segundo, con microacciones diarias que fortalecen tu autoestima. Ejercitarte, vestir bien, cumplir tus propios compromisos. Cada vez que te respetas a ti mismo, tu cuerpo lo refleja sin que tengas que decir una palabra. Esto es lo que distingue a quienes realmente dominan el lenguaje corporal para líderes. No es pose, es coherencia entre lo que sienten y lo que expresan. Un ejemplo claro, piensa en alguien que no habla mucho, pero cuando entra todos se giran a verlo. No es por lo que hace, sino por lo que vibra. Esa vibración viene de su interior y el cuerpo simplemente la amplifica. No necesitas ser el más alto ni el más fuerte, necesitas sentirte firme por dentro para proyectar firmeza por fuera. Y una vez que lo logras, todo cambia, cómo te miran, cómo te escuchan, incluso cómo te respetan. Ahora que conoces estos 4 secretos del lenguaje corporal para imponer respeto al instante, dime algo con total honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que los demás te pasen por encima? ¿Cuánto más vas a seguir escondiéndote detrás de palabras vacías mientras tu cuerpo dice lo contrario? Ya tienes las herramientas, ¿no? Sabes cómo proyectar poder, cómo ganar respeto social, cómo usar tu comunicación corporal como una extensión de tu presencia. Pero el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, así que empieza hoy, no mañana, hoy. Elige uno de estos secretos, el que más te resonó, y aplícalo esta misma tarde. Obsérvate, corrige, haz lo tuyo. Recuerda que no se trata de ser alguien más, sino de expresar con cada gesto quién eres realmente. No esperes que el mundo te dé respeto si tú no lo proyectas primero. Así que dime, ¿vas a seguir siendo invisible o vas a empezar a moverte como quien ya sabe lo que vale? ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Qué vas a hacer entonces? Tienes ahí ejemplos de cómo debes, el lenguaje corporal, como decíamos antes, ¿cierto? Habla mucho más que el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal es mucho más poderoso y más amplio. Tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con la expresión, tiene que ver con el rostro, tiene que ver con los movimientos y la postura de tu cuerpo en general. Entonces, tienes que saber utilizarlo en forma positiva. ¿Ya? A veces uno por querer ser humilde y mostrar humildad, ¿cierto? Se acongoja. No, tienes que demostrar presencia. Tú estás lleno de Dios. Eres el representante de Dios en la tierra y tienes que, obviamente, mostrarlo como tal. ¿Cierto? Tienes que andar. Y por eso, si tú estás lleno verdaderamente de Dios, te va a salir eso en forma natural. ¿Te imaginaba usted un profeta ahí? No, el profeta andaba con orgullo. Yo represento, soy el representante de Dios en la tierra. ¿Entiendes? Tenía que andar como cierto dignamente, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que proyectar, la seguridad. Cuando uno ve a un pastor que lo hace en forma, como representa a Cristo, ¿cierto? O lo hace en forma admirable. ¿Ya? Yo vi una vez un sermón, me acuerdo, en Estados Unidos fue. No, en Australia fue, en Australia, claro. Algo que me impactó. El pastor se manejaba muy bien en el escenario y representaba y mostraba, y algo, una predicación muy simple, la embellecía de tal manera que hacía que uno vibrara y entendiera todo el mensaje que se estaba proyectando. Entonces, era solamente con palabras, no usaba diapositivas como usamos hoy día, no usaba música, no usaba, qué sé yo, un coro, nada. Lo que usaba eran solamente sus palabras. Y era maravilloso la forma como llegaba el público, que todos quedábamos impactados al escuchar ese orador, igual que Cristo. Cristo lo hacía de la misma forma. Se enfrentaba a una gran audiencia de 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, y lo hacía en forma magistral. Bueno, eso tienes que desarrollar tú, con personalidad. Estás representando al Dios más grande, ¿cierto? Al verdadero Dios del universo. Tienes que saber hacerlo. Principios prácticos ahora para el líder. Seguridad en ti mismo, ¿cierto? En sí mismo. ¿Qué significa eso? Un buen líder conoce sus fortalezas y también debilidades y no las esconde, las muestra para que los liderados le apoyen, ¿cierto? Estas son mis debilidades, francamente. Para sentirse seguro es indispensable
prepararse y estudiar antes de hablar o de actuar. Uno no es líder en forma natural, ¿cierto? Tiene uno que prepararse para lograrlo. Entonces, si tú vas a hablar de un tema, tienes que tener seguridad de que lo que vas a hablar lo dominas o lo conoces. Y si no, reconocerlo a la audiencia y decirle, bueno, necesito vuestro apoyo porque en realidad este tema yo no lo domino. No hay ningún pecado decirlo. Estás reconociendo que eres un ser humano. Y ellos, a los liderados, les encanta saber que su líder también tiene debilidades y es un ser humano. ¿Ya? Transmitir confianza al grupo. Súper importante. Hablar con claridad y coherencia, tanto en lo que se habla como en lo que se gesticula. Debe haber coherencia. Tú no puedes estar hablando de la felicidad y teniendo una cara amargada así. Soy tan feliz. No puedes. Tienes que demostrar, estoy feliz y estoy radiante. Gracias a que tengo a Dios en mi corazón. Wow, tienes que saber manifestarlo. ¿Bien? Respalda a los miembros en sus decisiones. También, a veces hay decisiones equivocadas, pero tú tienes que decirle, mira, interesante lo que dices, pero a lo mejor se aplicaría en otro escenario, en este escenario, ¿ya? Pero sigue respaldándolo. ¿Ya? A veces la persona puede cometer un error, va a ser un exabrupto. No ataques a la persona, ataca al exabrupto. No está en ti ser así, ¿cierto? Tú eres a otro nivel, vuelve a tu nivel, nada que ver que hagas eso, ¿cierto? Entonces, wow, la persona no estás atacándolo a él, estás atacando la acción, ¿cierto? Y él puede cambiar. Está dando la salida para que cambie. Respalda siempre a los miembros en sus decisiones. Reconocer los logros y dar apoyo en los fracasos. Así transmites confianza al grupo, ¿cierto? Cuando tú reconoces los logros, dices, ah, muy bien lo que hiciste, te felicito, sigue así, ¿cierto? O dar apoyo a los fracasos. Mira, ahora no lo lograste, pero después quizás lo vamos a lograr. Vamos, vamos, tú puedes hacerlo. Prepárate mejor, ¿cierto? Eso es dar apoyo. Dinámica. Ahora podríamos hacer un juego, no sé si les parece, un roleplay, donde un participante actúa como un líder inseguro y otro como líder seguro. El grupo analiza las reacciones, podríamos hacerlo. Ustedes luego lo pueden hacer en casa también. Es bueno a veces hacer el juego, ¿cierto? Donde uno actúa como el líder inseguro, que empieza a dar órdenes en forma, diríamos, autoritaria, porque la inseguridad lo hace así. Yo me acuerdo que yo tenía un perro, o sea, tenía en la casa un perro Doberman, que era muy bravo, y me di cuenta que eran muy bravos y asesinos cuando tienen que actuar. ¿Por qué? Porque son muy inseguros, muy miedosos. Por eso que arrancan el tiro a matar. ¿Entiendes? En cambio, un perro seguro de sí mismo no anda con esos nervios, ¿cierto? Sabe que puede hacerlo y no tiene confianza, ¿cierto? Y se muestra, en los animales se muestra eso. Cuando llega el líder de la manada, ¿cierto? Y los otros al tiro se humillan porque saben que él es seguro en sí mismo. Eso transmite mucho más. Puede ser un perro incluso de inferior calibre en cuanto a ferocidad, pero transmite seguridad. Y a veces pasa, una persona puede ser incluso bajo de estatura, puede ser no tan elocuente en su forma de decir o de expresarse, ¿cierto? Pero sí demuestra o inspira seguridad. ¿Por qué? Porque se la ha ganado con sus actos anteriores, etcétera. O hay personas que aparecen estrellas de cine, como vimos al principio ahí a Sean Connery, ¿cierto? James Bond, ¿cierto? Que transmite esa seguridad por la imagen que proyecta, pero a lo mejor uno habla con él y descubre que el tipo no vale la pena, ¿no? Tiene que ser consistente para que siga proyectando esa misma seguridad, etcétera. No sé si quieren hacer el juego, pero lo veo difícil. Mejor practíquenlo ustedes en sus casas. Es importante que siempre hagan este tipo de ejercicios que te pueda servir la vida práctica. Y vimos algunos ejemplos de eso que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo lidiar con la falta de respeto? Ese es un tema relevante. A veces el líder está dirigiendo y alguien se le opone y empieza a hacer cosas negativas, y empieza a neutralizarle lo que uno que tiene que decir. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer en relación a eso? Sin perder la calma ni la dignidad. No es fácil, porque uno se enerva, dice, ya esta persona, ya a veces uno ha cometido el error de perder la calma o de decir algo que no corresponde, de ofender, ¿cierto? O puede ser incluso a veces eh, salir malas palabras, ¿entienden? Pasa. Veamos, primero,
Uno, control emocional para no responder de inmediato. ¿Ya? Uno tiende a ser así. Y uno va y responde de inmediato y no se tomó el tiempo para poder responder en forma equilibrada. En lugar de reaccionar impulsivamente a las provocaciones, tomar una pausa, respirar profundo, ¿cierto? Relajarse, como ya les enseñé, ¿cierto? Te permite actuar con claridad y propósito. Tu objetivo no es humillar a la persona, toma, me diste, toma tú de vuelta. No, no es el objetivo tuyo. Es liderar a la persona y restaurar a la persona. ¿Eh? O enfocarla en forma positiva, que está desenfocada. O le falta información, informarla bien. El silencio puede ser la respuesta más poderosa. Lo dicen los especialistas, demostrando que el ataque no merece tu atención y que mantienes el control sobre tus emociones. La persona habla, sigamos adelante. Después te voy a responder. ¿Entiendes? Puede ser. Lo vemos después mejor con tranquilidad, ¿cierto? En privado, por favor. ¿Cierto? Y sigues tú hablando. O simplemente no lo matizas. ¿Cierto? Para nosotros como cristianos sentimos la obligación de responder a una amenaza, pero esa puede ser una respuesta. Estoy dispuesto a tratar el tema contigo más adelante. Perfecto. La persona queda con la esperanza de que eso se va a tratar. Y después ya lo lleva a tu oficina y ahí conversas con la persona y le aclaras los puntos. Ahí se da cuenta que había cometido un error de malinterpretación. Sigamos, ¿cómo lidiar con la falta de respeto sin perder la dignidad, la calma ni la dignidad? Dos, el impacto de una mirada silenciosa. Una mirada silenciosa. Veamos qué significa esto. Una mirada tranquila e indiferente puede desestabilizar a quien intenta ser grosero, invirtiendo la dinámica de poder. Entonces, mira, una mirada silenciosa, ¿entendés? Lo deja en su lugar. No es fácil practicarla, pero se puede hacer. Este gesto silencioso comunica que no vas a participar en su juego y que te respetas demasiado como para dejarte arrastrar por la negatividad. Una mirada silenciosa. Sigamos hablando, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Cristo, por ejemplo, cuando se aparece en el torbellino, ¿cierto? Después de que el otro hombre había atacado tanto a Job, se aparece Dios en un torbellino en su defensa y dice, ¿quién es este que perturba o entorpece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job responde, porque no querían que respondiera, ¿cierto? Él está preguntando a Job. Job dice, se echa la culpa a Job, ¿cierto? Pero están hablando de él, ¿entiendes? Eso es lo que muchos teólogos no han entendido, que se manifiesta. Hay que entender el lenguaje, hay que entender sobre esto. El impacto de una mirada silenciosa, ¿cierto? No es digno de que hablen con él. El gesto silencioso comunica que no vas a participar en su juego. Dios no participó en el juego de esta persona. Y que te respetas demasiado como para dejarte arrastrar por la negatividad de esta persona. ¿Entiendes? Se puede hacer. Dios mismo lo practicó. Sigamos. 3. Cuando el silencio es la mejor respuesta. Al no responder a la negatividad, obligas a la persona irrespetuosa a quedarse sola con su comportamiento, negándole la atención que buscaba. ¿Ya? Silencio, mejor. No discutamos ese tema hoy día. Sigamos adelante, por favor. El silencio protege tu energía y paz mental y te libera de la necesidad de justificarte. Cuando tú tratas de justificarte, te demuestra inseguridad. Y tú tienes que demostrar seguridad de lo que estás haciendo. No tienes que tratar de demostrar inseguridad. 4. Explica menos, vive más. No le debes explicaciones a nadie sobre tus decisiones. Tú eres el líder. ¿Ya? A veces viene el empleado y te dice, jefe, quiero las vacaciones para la próxima semana porque ya tengo todo listo, no hay ningún problema. Y tú, no te las voy a dar. ¿Pero por qué? No tienes por qué dar explicaciones. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, esa es la única explicación sensata. Yo soy el jefe, yo soy el líder. Cuando tú seas jefe seguramente vas a entender, pero no te va a dar las vacaciones. ¿Pero por qué?
Que tengo un presentimiento, y si le digo que tengo un presentimiento, va a decir, "Ah, el jefe anda con presentimientos tontos". No, por cierto, no tiene por qué dar explicaciones, porque él no sabe. Entonces tú dices, no, claro, tengo un presentimiento, algo va a pasar a esa semana, porque me acordé de algo. Y de repente viene ese, porque estaba olvidado de algo, ahí estaba, eso era. Sucede, y el empleado está calladito y diciendo, tenía razón el jefe, era importante que yo estuviera acá. ¿Te fijas? Pero no le puedes dar explicaciones, no tienes por qué darlas. La gente a menudo cuestiona para juzgar o para sentirse mejor con sus propias vidas. Y no lo hace verdaderamente porque sea necesario. Pero tú eres el que es líder y por lo tanto no tienes que dar explicaciones. Al dejar de justificarte, recuperas tu autonomía y afirmas que confías en tus decisiones sin necesitar la aprobación externa. Tú como padre o tú como madre lo tienes que hacer así. No, que yo quiero hacerlo porque por ahí estoy dando, oh, y dije, bien, está sirviendo a tu hijo ahí, dándole explicaciones. No necesito dar explicaciones. Yo soy la mamá y estoy tomando esta decisión porque es mi deber hacerlo. Yo soy quien dirige el hogar. O yo soy el papá, estoy tomando esta decisión y no tengo por qué darle explicaciones a ustedes. Así que, por favor, respeten la decisión porque yo soy quien dirige este hogar. Listo, suficiente. ¿Ya? No, no estoy dispuesto a discutir con ustedes el tema. Digamos, no sobrepases el límite. Mire a qué se refiere esto. A veces, la mejor estrategia es mantener la distancia de las personas irrespetuosas. ¿Ya? No te metas con ellos y no dejes que se metan contigo. ¿Cierto? Mantén la distancia. Protege tu paz y tu salud mental es un acto, proteger tu paz y tu salud mental es un acto de autopreservación. ¿Ya? Tú sabes que esa persona es tóxica, mejor. Esto que se mantenga aparte. Yo he tenido que hacerlo a veces. A veces no, a veces hay que invitarlo a la oficina, ¿cierto? Y conversar con la persona, porque tú ves una posibilidad de hacerlo entender. Pero a veces es imposible, porque tiene una necesidad perversa. ¿Ah? Es del partido, qué sé yo, político tanto, y tiene su ideología, y no va a ser forma de hacerlo cambiar. Entonces, mejor distancia. Alejarte de quienes te derrumban te permite crear espacio para relaciones que te elevan y te construyen. Vas a perder tu tiempo tratando de convencer a alguien que a lo mejor tiene un problema mental, ¿ya? Como la típica esquizofrenia. Desde que uno trata de discutir con la persona, ¿cierto? Y al final uno vuelve a foja cero. Y va todo de nuevo, no entendió nada. Porque no, ese es un problema mental. Y a veces, lamentablemente, hay personas que están enfermas y no lo detectan bien. Ni nadie sabe que está enfermo y cree que está discutiendo algo sensato y no, está totalmente equivocada. La persona está discutiendo irracionalidades. Entonces, Satanás la va a ocupar para hacerte perder tu tiempo y te vas a desgastar en eso. No es bueno que te desgastes. Tú tienes que mantener tu paz. 6. Mantén la cabeza en alto. ¿Qué significa esto? Esta postura física y mental envía un mensaje poderoso de confianza y autorrespeto. ¿Ah? En alto. No ahí, pucha, no, ahí en alto. ¿Ah? Está transmitiendo un mensaje. Demuestra que las palabras o acciones de otros no tienen poder sobre ti. Sigues tú manteniendo en alto. No bajas la mirada, no, ahí en alto. Sobre ti y que tu valor no depende de su aprobación. ¿Ya? No te vas a decaer por el hecho de que alguien te criticó dentro del grupo. No, mantén tu cabeza en alto. Ahora vamos a punto 6 nuestro, el cierre espiritual y motivacional. Dice, para terminar esta presentación, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Entiendes? Esa es la mayor de las promesas que tenemos nosotros en cuanto a nuestro liderazgo. ¿Por qué? No hay que temer. ¿Quién está con nosotros? El Dios Todopoderoso. Está de tu parte. Por eso que David se atrevió a matar a Goliat. ¿Entiendes? La verdadera seguridad del líder proviene de la confianza en Dios. Y esa seguridad se convierte en un escudo para el grupo.
Si tú quieres transmitir seguridad al grupo, adquiérela tú primero. En tu trabajo, ¿cierto? En la empresa, en el club social, en la iglesia. ¿Cómo demuestras, cierto, el liderazgo máximo? Cuando tú demuestras confianza y seguridad porque Dios está contigo. Por eso, ¿cómo lograr que Dios esté contigo? Guarda tus mandamientos, sigue sus consejos y el Señor te va a respaldar en todo. ¿Cierto? Digamos. Pidamos que Dios entonces fortalezca la confianza y la seguridad en cada uno de nosotros los participantes de este curso. ¿Ya? Ahí termina. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera hablar algo. Mira, hay varios comentarios. Leamos los comentarios, terminar y vamos a hacer la oración final. A ver. Dice, hay companion, me pregunta sobre, ya, está muteando, hermanos, no había tenido la oportunidad de participar en el curso de líderes tan bueno. Dice, miren, excelente material de cómo conducimos en todas las circunstancias de la vida. Amén. ¿Quién es esto? Es el hermano Horacio. Qué bueno que lo consideren un curso bueno. Bueno, la idea es compartirlo con los hermanos, con la iglesia, para que todos puedan enriquecerse con este curso. Yo mismo he sido muy bendecido. El hecho de preparar el curso me ha hecho entender cosas que antes no consideraba y descubrir cuánta cantidad de errores yo cometo como líder. Y dije entonces, y me doy cuenta de la importancia de la conexión con Dios, porque en realidad es muy difícil conciliar todas las aristas que tiene este tema del liderazgo. Son muchas, muy complejas algunas de ellas. Entonces, ¿cómo uno lo logra perfectamente? Con el Espíritu Santo en el corazón. Ahí todo se equilibra. Está, ok, podría compartir el material de apoyo PPT de hoy y el anterior, sí, claro que sí. A los que quieran, yo los puedo compartir. Yo voy a compartir entonces el material de hoy y el de la próxima, de la semana anterior, ¿ya? Para que los tengan. ¿Algo más? Bueno, les agradezco todo el apoyo, hermanos, ha sido una bendición participar de este curso. Creo que Dios ha estado entre nosotros. Entonces les pido si alguien quiere orar, de todos los presentes, si alguien quiere hacer la oración. Pilar levanta la mano, por favor, ¿quiere decir algo, Pilar? Gracias, sí, quisiera orar y también agradecer. Estaba pensando, qué pena no haber recibido este curso antes, me hubiera ayudado tanto en ciertas circunstancias, pero lo estoy recibiendo ahora y es de bendición. Amén, gracias, hermano. Que Dios la bendiga. Ya pues, Pilar, ayúdanos con tu oración, por favor, y a terminar esta bendecida reunión. Si alguien quiere decir algo antes, no sé. Ya, Pilar, entonces esperamos tu oración. Perfecto. Gracias te doy, mi Dios, por este tiempo que hemos tenido de aprender de tu palabra, de aprender de ti, Padre, y de verdad que qué bueno es poder tener la seguridad de que somos tus hijos, de que tú estás con nosotros, Padre, de que realmente tú nos has llevado como has hecho antes a liderar a tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, en todas las situaciones que tenemos que afrontar. Ayúdanos a ser representantes tuyos y llevar esa representación con dignidad, Padre. Gracias porque tenemos armas para luchar hasta con nuestras propias inseguridades, mi Señor. Eres un Dios bueno, eres un Dios compasivo. Ayúdanos, Padre, a ser excelentes, porque tú eres un Dios excelente, a ser ordenados, porque tú eres un Dios ordenado. Y complementando la lectura de la última escritura que daba el hermano, pues tu vara y tu bastón siempre nos van a acompañar, Padre. Ayúdanos a hacer nuestro apoyo y cuando nosotros estemos desviando el camino, que tu vara también nos lleve al mismo. Gracias por todas las cosas que tú dispones. Que sea un tiempo muy bendecido el de mañana para mis hermanos o para los que se reúnen el domingo, que también sea un tiempo muy bendecido. Bendice y cuida a cada uno de los que están acá. Bendice y cuida a la congregación, Padre, y ayúdanos a caminar como tu pueblo santo camina. Todo esto te pido yo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias, Pilar. Gracias. Linda tu oración. Que Dios te bendiga Amén. mucho. Y bueno, a todos que Gracias. se despidan, gracias por participar y que Dios les bendiga mucho y que obviamente lo vamos a compartir. Chaito, hasta mañana, bendiciones, feliz Gracias. sábado. Feliz Gracias, igualmente. Feliz sábado. sábado, que Dios Feliz bendiga. sábado, hermanos, para cada uno de ustedes y familia. Gracias, hermana Luz. Gracias, Gracias. Cori. Que Dios les bendiga mucho. Y Patricia, vale, gracias por venir. Gracias, Manchas. Vicky también, gracias por todo. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos próxima Nos semana. vemos. Estamos haciendo solamente los días viernes, miércoles no se ha suspendido porque lo que pedían eran algunos pidieron los miércoles para complementar con otras cosas, pero al final estaba haciendo yo los programas, ¿no? Entonces lamentablemente lo vamos a hacer solo los viernes porque es más seguro. Gracias, Dios les bendiga. Chao, chao.